El doctor Carlos Caro, abogado penalista, está con nosotros para ayudarnos a desentrañar este caso de corrupción que no es fácil de entender. Estamos hablando del caso del Puente Tarata, que nos da la impresión que es aquel en el que Fiscalía tiene más elementos para seguir adelante. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted siempre. Bueno, ayúdenos a entender en qué punto estamos con respecto al caso Puente Tarata y de qué manera pareciera, o sea, si nos guiamos por una anotación en una agenda que dice algo así como coordinar con el presidente o el presidente está presionando, no estamos saliendo de los indicios. ¿Hasta dónde tiene que llegar la investigación y qué cosas le faltan para sustentar esta red criminal? Claro, la Fiscalía maneja acá la hipótesis de la existencia de una presunta organización criminal liderada por el presidente de la República y su entorno más cercano. Estamos hablando del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Bruno Pacheco, lobistas como la señora Carolina López, etcétera, ¿no? Y desde luego todo esto en el marco de las licitaciones que se tenían que llevar a cabo, se estaban llevando a cabo por Provías. Para que el público entienda, Provías es una de las entidades del Estado que maneja un presupuesto cuantioso. Entonces, manejan miles de millones de soles por año porque se encargan de hacer contratos con la finalidad de que funcione la infraestructura de las carreteras, ¿no? Licitan, concesionan, entonces hay mucho poder de decisión ahí y es, por decirlo de alguna manera, un puesto muy apetecible cuando de corruptos estamos hablando. Entonces, en ese contexto es que la imputación ahora reposa básicamente sobre los investigados que no tienen un fuero especial. El caso del Puente Tarata, etcétera, es un caso que está en primera instancia en una fiscalía provincial, la doctora Carla Cesenarro, que es la que lleva a cabo la investigación, ya ha pedido la detención preliminar, luego ahora la detención preventiva, que es lo que se está discutiendo desde la semana pasada, contra Pacheco, las personas, digamos, que no cuentan con un fuero especial. El presidente es distinto, el presidente tiene la condición de investigado, pero con una investigación suspendida por orden de la Fiscalía de la Nación. Entonces, esta anotación en la agenda aporta un indicio más al caso contra el presidente, pero solamente se podrá valorar en su momento cuando el caso se reinicie, o sea, digamos, se puede investigar, porque según la Fiscalía de la Nación, el presidente no es investigable durante su mandato. Acá hay varios puntos y es, el esquema es conocido y la Fiscalía ya agarró experiencia en cómo se presentan estas coimas y cuáles son los caminos para conseguir licitaciones. Recordemos que eso ha sido materia de investigación largamente en el caso Lava Jato. Entonces, la Fiscalía tiene una hipótesis que no solo está basada en los indicios que tiene, sino en un modus operandi que sabemos existe en el Estado. Está, por supuesto, el jefe de Provías, el señor Villafuerte, ¿no es cierto? Están también los operadores, que son los sobrinos del señor Castillo, y está la señora Carolina López. Hasta donde hemos entendido de los testimonios que han salido, que son confusos y enredados, incluso había una pugna por quién llevaba licitaciones al Estado entre la señora Carolina López y Pacheco y los sobrinos del presidente de la República. Lo cierto es que lo que hay que tratar de determinar es que estas negociaciones intermedias no se quedaban ahí, sino que el presidente estaba involucrado. En vista de que no se le puede investigar, doctor Caro, ¿hasta dónde se puede llegar con las pesquisas? Sí, de hecho, en la fiscalía donde se investiga a todos los imputados, salvo el presidente, se tiene ahí una serie de pruebas que ya han sido recopiladas o recibidas por la Fiscalía y son pruebas que en su momento también van a servir para juzgar la situación del presidente de la República cuando se le puede investigar, es decir, cuando acabe su mandato. Desde luego, el punto más sensible es la construcción de cómo esto escala hacia arriba, es decir, cómo se llega al presidente de la República, dado que aparentemente en este momento no hay una prueba directa, una prueba plena, todos son indicios, que la foto, que coincidieron, que la agenda, que menciones, pero no hay todavía alguien que diga, sí, yo le puse la plata al presidente en sus manos, él era el líder de la organización y por lo tanto coimeaba y le entregábamos un dinero. No hay nadie que haya dicho eso, como se ha pasado en el caso, por ejemplo, del señor Vizcarra, ¿no? O el señor Toledo, donde han habido, digamos, imputaciones directas, verdaderas, falsas, se verá en el juicio sin duda, pero hay imputaciones directas ahí. En el caso del señor Castillo todavía no estamos en ese nivel, con lo cual la prueba es prueba indirecta
que va a ser valorada, como reitero, una vez que acabe su mandato. Ahora, parece flojo el caso si lo comparamos con el caso Vizcarra y con el caso Toledo, porque en el caso Toledo teníamos las declaraciones del colaborador eficaz, la ruta del dinero, que es importantísima, la cantidad de dinero que se dio, porque entonces, claro, la coima empieza a tener corporeidad, digamos, ¿no es cierto? En el caso de Vizcarra pasa igual. Hay gente que dice, yo saqué plata de tal cuenta el día que Vizcarra fue a visitarme y le di la plata en su mano y está el retiro, hay una serie de indicios el día que Vizcarra realmente apareció, etcétera, etcétera. Hay un dinero que hay que perseguir. En este caso no llegamos a concretar ni la cifra, ni cómo cómo habría llegado esta plata hasta Castillo, ¿no? Sí, y yo creo que es en parte porque, digamos, el periodo presidencial es bastante corto para un caso que normalmente tendría que desenvolverse a lo largo del tiempo. Además, son casos que han quedado frustrados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del puente Tarata, como ya se sabe, el contrato ha quedado sin efecto, el Estado no ha desembolsado un sol, ¿no? En el caso Petroperú, lo mismo, ¿no? Entonces, son muchos casos donde a raíz, digamos, del impacto público, las investigaciones judiciales, fiscales, los funcionarios públicos dan un paso atrás, resuelven los contratos, son contratos entonces donde no ha habido, digamos, un flujo de dinero por parte del Estado. Consecuentemente, si es que hubiera habido algún pago, alguna coima, esto vendría del erario o del patrimonio propio de los particulares, lobistas, intermediarios, y seguramente estaríamos hablando ahí de sumas menores, no sumas cuantiosas como las del caso Odebrecht, y desde luego que lo que faltaría es que alguien, ¿no?, levante la mano y diga, yo soy el testigo, soy el colaborador eficaz de que esta plata llegó aquí y pasó para allá, ¿no? Es decir, yo va a mano del presidente, cosa que todavía no tenemos. No tenemos. Entonces el caso está en instancias demasiado preliminares. Vamos a ver cómo avanza y además recordemos que las versiones de los colaboradores eficaces tienen que venir acompañadas de pruebas que sustenten lo que están diciendo. Si no, no pueden ser tomadas en cuenta por la fiscalía y claramente un juez las va a desestimar. Claro, en este momento la colaboración eficaz, por ejemplo, de la señora Carolina López, está todavía en una etapa inicial, ¿no? O sea, todavía ya no ha sido, digamos, no ha celebrado el acuerdo final con la fiscalía, su caso no ha sido homologado, donde se le haya dado ya un beneficio a cambio de información confirmada. Como tú dices, se tiene que corroborar. Pero la Corte Suprema sí ha dicho que las versiones iniciales de un colaborador eficaz, aunque no estén corroboradas, pueden servir para una investigación, ¿no? No tanto como para una prisión preventiva o para una condena, pero sí por lo menos para iniciar una investigación, que es lo que está pasando y estamos viendo. De acuerdo. Bueno, no sé si es de la misma opinión, doctor Caro, pero me parece que se están ventilando los casos demasiado pronto y eso también puede perjudicar la investigación. Normalmente cuando Fiscalía tenía material, vamos a decirlo así, sobre un caso avanzado, todos sabemos cómo funciona el tema, necesitan cierta presión o el expediente sale de fiscalía porque va a otros lugares, ¿no es cierto? Porque lo toman los abogados que están en los casos, etcétera. Se hacen públicas investigaciones más sólidas, pero ahora, o sea, yo veo los reportajes periodísticos y no me parece que estén desencaminados, pero me parece que están sacando demasiada información demasiado preliminar, lo cual es fácil rebatir en el ámbito político, digamos, ¿no? Claro, en efecto, ¿no? Las investigaciones por parte de la Fiscalía tienen carácter reservado, salvo el momento en el cual hayan audiencias, ¿no? Entonces acá gran parte de lo que se está conociendo ahora es por la audiencia de prisión preventiva. Y como Justicia TV, que es el canal oficial del Poder Judicial, difunde esta información, entonces se conoce, digamos, qué cosa es lo que haya avanzado la Fiscalía hasta este momento, ¿no? Pero en efecto, o sea, las investigaciones tienen que ser reservadas y solamente utilizarse ya cuando la Fiscalía tiene que dar un golpe, ¿no? Por ejemplo, un allanamiento, lo de la prisión preventiva, eventualmente una acusación. Pero este caso está avanzando con una celeridad inusitada, lo cual me parece bien. La Muy bien. Fiscalía, el caso en mención, lo ha llevado de preliminar a preparatoria en menos de 3 meses y eso es algo que es destacable, ¿no? Porque normalmente estos procesos, solamente la preliminar puede tardar 1, 2 o 3 años, ¿no? Acá la Fiscalía ha corrido y me parece bien para que se pueda tener un resultado a la brevedad, ¿no? Vamos a decirlo también, en vista de que la gente se ha dado cuenta que el colaborador eficaz efectivamente se puede librar de la cárcel, hay más gente dispuesta a decir, perdón, pero yo acuso, ¿no? Yo acuso con tal de librarme un poquito. Claro, claro. Y eso es algo que, digamos, siempre está presente para efectos de una defensa penal. Yo que soy abogado siempre digo, ya no se trata ahora de defender inocencia o culpabilidad, ¿no? Sino muchas veces
conciliar, convertirte en colaborador de la justicia y buscar más bien que ponerte del otro lado de la acera, el lado de la acusación, ¿no? Y además hay que reconocer, doctor Caro, mire, yo si algo he visto en los últimos 10 años es que la mentira tiene patas muy cortas y que al final siempre caes, o sea, por una o por otra. Entonces, mejor poner las cosas en blanco y negro de una vez. Le hago preguntas sobre los otros casos. Se le ha permitido a Pedro Pablo Kuczynski que cambie su arresto domiciliario por comparecencia restringida. ¿Es adecuada la medida? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? O sea, el señor Pedro Pablo Kuczynski es un adulto mayor, más allá de que haya tenido la condición de presidente de la República y merezca, digamos, un trato, digamos, más leve o más laxo, ¿no? Respecto de lo que pueda significar las medidas cautelares, lo cierto es que es un adulto mayor, ¿no? Y las posibilidades de que un adulto mayor rehúya la acción de la justicia, fugándose del país, son bastante limitadas. Y yo creo que esto es algo que ya de por sí, una cuestión matemática, ha dado lugar a que el tribunal, en este caso la Corte Suprema, migre, ¿no? Cambie la medida de una medida de arresto domiciliario a una medida de comparecencia con restricciones, que yo creo que era lo adecuado desde el día uno. Yo siempre defiendo de que los culpables deben ir a prisión una vez que se demuestre su culpabilidad y los condenen. Antes de eso, salvo situaciones excepcionales, no debe de haber prisión preventiva, sino debe de haber libertad. Y en el caso del señor Kuczynski, me parece que él debió gozar de libertad desde el primer momento por la edad avanzada y por, digamos, las medidas cautelares que podía dictar el propio juzgado y que podían controlarse de forma permanente. Ahora, por ejemplo, dice que tiene que ir cada 30 días, no, la Corte Suprema cada 30 días a registrar biométricamente su presencia en el país. Una medida cautelar exigente puede implicar incluso cada 2 días o cada 3 días. Eso depende un poco de lo que un juez pueda determinar, pero haberlo mantenido bajo arresto domiciliario, creo yo, casi 3 años, me parece que era lo que no era necesario. Curioso con qué facilidad se violan derechos fundamentales en nuestro país en virtud, creo, también de un país donde se te cuelan y es un poco un colador y la gente sale, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo en Estados Unidos se pide prisión preventiva contra Toledo y el juez es tajante, dice, no, eso es cruel, ¿no? O sea, el señor no se va a ir, déjenlo tranquilo, ¿no? A pesar de que Toledo, por supuesto, había hecho méritos para que lo metieran a la cárcel, Claro, pero fue bien. De Manuel Burga, acuérdate tú, Manuel Burga, que era presidente de la Federación Peruana de Fútbol, estuvo preso acá hasta que lo extraditaron y llegó a Estados Unidos y no fueron más papistas que el Papa, ellos lo liberaron, estuvo bajo fianza y al final fue a juicio y lo absolvieron, o sea que ya ni siquiera alguien puede decir que es culpable de algo, ¿no? Se sometió al gran jurado y fue absuelto de los cargos que había levantado la Fiscalía Americana, pero estuvo acá en Perú en prisión preventiva casi 8 meses, ¿no? Hay que decirlo, es una tragedia para muchas personas en nuestro país que se visibilizan cuando le cae a poderosos, a personas con capacidad de influencia que pueden hacer su caso más visible. Quería preguntarle también sobre, hay como demasiados indicios, pero claro, puede ser paranoia, de que algo no anda bien con las pruebas de fiscalía. Tenemos el incendio en la DIVIAC, que preciso que se incendia un piso donde hay determinadas pruebas de determinados casos, y la desaparición de la fiscal que está en la investigación de la señora Keiko Fujimori, la desaparición de su laptop, el robo de su laptop. ¿Podemos pensar que en medio de este caos en que se ha convertido este gobierno, empiezan a entrar posibilidades de manipulación de pruebas, de desaparición de pruebas? Sí, Patricia, desde mi punto de vista es más que sospechoso lo que ha pasado en la división de lavado de activos, que se ha incendiado, se ha perdido prácticamente todo el material. No estamos ante una policía digitalizada que todo lo tiene en software, en nube, y que se malogra la laptop, se incendia y tengo la información en nube y la puedo bajar y recuperar. Eso no tenemos acá. Los policías no trabajan de esa forma, trabajan, digamos, con métodos informáticos muy antiguos. Prácticamente todo hoy en día es papel. Si tú vas a la fiscalía, donde se ven los temas de la bajata, vas a encontrarte con los pasillos llenos de cajas, ¿no? Cajas de documentación contable que tiene que ser procesada y que se traslada, digamos, de un lado para otro. Pero lo que más sospechoso me parece, Patricia, porque un lamentable incendio puede darse en cualquier lugar, nadie está exento de eso, lamentablemente, es que hasta el día de hoy no hayan responsables. Estamos hablando de un grupo de élite de la policía, un grupo, digamos, que ve los casos más sensibles del país y hasta el día de hoy no hay ningún presunto responsable, ¿no?
y lo más probable es que lleguen a decir de que fue un cortocircuito, porque la forma más fácil siempre de echarle tierra a un problema de incendio es decir que hubo un cortocircuito, un caso fortuito, que nadie lo pudo prever y todo termina en nada, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo raro, que hasta este momento la policía en su propia casa se le incendie las cosas y no hay en este momento un presunto responsable. No te digo de repente dolosamente, pero al menos por negligencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Y se ha perdido este material, y este material desde luego va a perjudicar las investigaciones que están a cargo, digamos, de este grupo y de la Fiscalía, ¿no? Y en el caso de la fiscal que ve el caso de Keiko Fujimori, podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, acá nuevamente volvemos sobre el factor central, ¿no? Un fiscal que trabaja un caso tan delicado solamente debe manejar su información en una laptop, o debería de manejarla en nube con reglas de ciberseguridad. O sea, es un tema que da para la reflexión, porque también un robo lo puede sufrir cualquiera, sea por conspiración o sea porque hay delincuencia común. La información tiene que estar protegida, ¿no? Tiene que estar protegida y no es que se pierda la laptop, se pierde la información, ¿no? Eso es algo que en estos tiempos no es de recibo y más aún porque el acceso a la tecnología ahora es rápido, barato y sencillo, ¿no? Muy amigable, ¿no? Entonces, es algo que no debería de estar en el mapa ya a esta altura del partido por parte de la Fiscalía. ¿Qué pasa, doctor Caro, si es que se perdieron pruebas fundamentales para el caso de Keiko Fujimori, que me parece que todavía no se ha elevado la acusación a Poder Judicial, ¿no es cierto? O ya está acusada la señora Fujimori formalmente ante el Poder Judicial. Me Y parece que ella no, ¿no? tiene una acusación, es la acusación de que está pidiendo los 30 años, ¿no? Y está en etapa de control. Pero claro, los fiscales, la información que tienen ahí digitalizada en una laptop, no es solamente la acusación, sino están sus PowerPoint, resúmenes, ayuda a memoria, estrategia de defensa. O sea, hay información ahí sensible y que si no está en nube, es información que puede ser irrecuperable, ¿no? Pueden ser decenas, cientos o miles de horas de trabajo, porque recordemos que solo la acusación, del caso de la señora Fujimori, solo la acusación tiene como 13.000 folios, solo la acusación. No la acusación. Todo el expediente es un expediente que yo me atrevería a decir que supera el medio millón de folios en este momento. Doctor, pero eso ya parece como el peor enemigo del caso. Y en el caso de la DIVIAC, ahí sí se perdieron pruebas, o sea, eso es más delicado, ¿no es cierto? Por supuesto, porque vamos a ver, la información que utiliza la División de Lavado de Activos es información que proviene de lo entregado por las partes, su contabilidad. Algunos entregan incluso documentos originales. Levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto tributario. Entonces, en rehacer esos expedientes es algo que va a tardar meses, si no por lo menos un par de años, ¿no? Rehacer la información, pues se puede recuperar, no puede decir, bueno, del caso tal, tenía tal información, tengo que volver a oficiar a los bancos, volver a oficiar a la SUNAT, mientras ellos responden pasarán 60 días, 120 días, mientras la vuelvo a ordenar, a procesar, a numerar, a foliar, mientras le pido a las partes que entreguen también copia de lo que me habían entregado, ya estamos hablando de 6 meses, un año, ¿no? ¿Estamos hablando de ganar tiempo o de buscar la prescripción en caso el incendio hubiera sido provocado? Entonces, lo bueno dentro de eso malo que es el incendio, es que la prescripción en lavado de activos es larguísima. O sea, De no es acuerdo, solo porque son lavados de activos, es verdad. la prescripción. Yo creo que se puede jugar un poco a la pérdida de la prueba, ya que cuando rehagan los expedientes, hayan pruebas que simplemente o ya no existan, porque solamente estaban en original, o se rehaga solo parcialmente, ¿no? Ahora, doctor Caro, para ir terminando, tenemos el embalsamiento de los casos del equipo especial Abajato que están desbordados, pero en Poder Judicial. Se ha pedido desde el equipo especial Abajato que así como hay fiscalía especializada, haya juzgados especializados. Está empezando, y además lo usan los involucrados como una forma de decir no hay nada en contra mía, pero está empezando a sentarse en la población la idea de que si no hay acusación y no hay juicio, no hay pruebas. Sí, claro. Y yo creo que la clave está en que la fiscalía vaya cerrando los casos y vaya llevándolos a juicio. Pero tenemos un proceso, Patricia, donde supuestamente la ley procesal es moderna, tenemos una ley procesal del año 2004, pero que ha generado, por la práctica de los tribunales, ha generado una serie de cuellos de botella. Y uno de esos cuellos de botella es la etapa intermedia, ¿no? Dado que hablamos de la señora Fujimori, esa etapa intermedia, en teoría, debería de durar no más de 2 meses, ¿no? En el caso de la señora Fujimori ya va a durar casi un año. En el caso del señor Humala y Heredia, que ya están en el juicio, esa etapa intermedia ha durado casi 3 años, COVID de por medio, ¿no? Entonces, es un tema de la práctica procesal.
Es un tema de cómo los jueces interpretan y hacen una suerte de mini juicio previo al juicio oral, cuando el juicio oral es el que viene en la etapa siguiente, ¿no? Entonces, o es una etapa que se debe de eliminar o es una etapa que se debe de limitar solamente a lo que es el control formal, es decir, verificación de las condiciones mínimas que exige la ley sobre el cumplimiento de una acusación, para luego entregar todo al juez que sigue, y el juez que sigue dirá si hay prueba, no hay prueba, condena, no condena. Es Pero básicamente, no es poca cosa, pero es básicamente ver que el expediente que presenta el fiscal está bien hecho, que tiene sustento, que el delito corresponde, que las pruebas dan para empezar un juicio, ¿no es cierto? Para echar a andar. Ahí no se determina que nadie es culpable o inocente. Exactamente, y en teoría el juez de la etapa intermedia tiene el poder de archivar un proceso. Casi nunca lo hace, ¿no? Si no lo hacen, en verdad, no es una etapa que esté cumpliendo una función de filtro, ¿no? El filtro es más un filtro, digamos, de tiempo. Estamos dándole tiempo a los imputados, pasa el tiempo y se genera también lo que tú has mencionado, la sensación de impunidad, ¿no? De acuerdo, doctor Caro. Complicado, ¿no? Complicado porque además hay que decirlo también con todas sus letras, 2 años de COVID no han sido fácil para el trabajo de la Fiscalía, les retuvo muchas diligencias, no ha sido sencillo. Así que no se le puede declarar culpable a quien está en investigación que todavía no llegó a juicio, pero tampoco se le puede declarar inocente. Así que vamos por partes. O sea, se le presume inocencia, pero tampoco se puede decir que el trabajo de la Fiscalía no es lo suficientemente sólido porque no pueden llevar a juicio por estas razones. Doctor Caro, le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros y vamos a ver cómo avanza Fiscalía en este caso, que hay que decirlo, todavía está verde, avanza rápido y creo que hay tanta gente que está con esta sensación de sálvese quien pueda, que probablemente si las personas empiezan a hablar y empiezan a asignar pruebas, el tema va a avanzar, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Buen día. Hasta luego. Buen día, doctor Caro. Gracias por haber estado con nosotros.